Hola, buenas tardes. Vamos a conversar en los próximos minutos acerca de los homicidios y una pregunta que estuvimos haciéndonos nosotros al menos sistemáticamente durante el último periodo o durante el tiempo que hemos trabajado homicidios y delitos, muertes violentas fundamentalmente, y tiene que ver con todo esto que se dice en la teoría, si se veía reflejado o no a nivel local con los homicidios que ocurrían en Chile y particularmente con los homicidios que a nosotros nos tocaba ver en el Departamento Criminológico de Investigación Forense. Este es un departamento específico que se enmarca dentro del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile. Es un organismo que tiene características interdisciplinarias, está compuesto por policías, pero también por psicólogos con alto grado de especialización. Fundamentalmente lo que se hace en esta unidad es entregar una respuesta de apoyo a la investigación policial en delitos de un perfil alto, en delitos de alta conmoción pública, en delitos que tienen distintas características que los hacen particulares a nivel nacional. Entonces, ¿existe alguna relación entre la motivación y la elección del mecanismo causal? Era una pregunta que era recurrente en algunos de nosotros, los funcionarios que trabajábamos en esta unidad, fundamentalmente porque pareciera que habían ciertos elementos que se repetían a través del tiempo. Las mujeres estaban más vinculadas a algunas armas, los hombres estaban más vinculados a otras armas, había mecanismos de muerte particulares que tendían a aparecer de manera recursiva en la investigación de delitos violentos, pero si bien la literatura nos acompañaba un poco, Chile es un país que tiene características muy atípicas, es un país que está muy lejos de otros países, es un país que tiene fronteras geográficas muy definidas y que este último periodo además se ha visto afecto a una serie de fenómenos sociales que son muy particulares. Desde una oleada importante de migraciones, en el fondo centroamericana, a raíz de las situaciones como sociopolíticas en otros países de América Latina, pero también aspectos específicos de diversidad geográfica. Entonces queríamos ver de qué manera se comportaba o se replicaba esto a nivel local. Entonces cuando pensamos en la motivación y pensamos si la motivación tiene un rol que dirige la elección del mecanismo causal, teníamos un signo de interrogación gigante. La literatura nos enseñaba, internacional, al pensar en autores como Revitich, en pensar en autores como Schlesinger, que nos decían, no, sí, hay un espectro, hay motivaciones internas, hay motivaciones externas. Pensábamos en Groth, por otra parte, y decíamos, ok, hay motivaciones que tienen que ver solo con rabia, hay otras motivaciones que tienen que ver con otros elementos. Y estábamos ahí un rato pensando en cuál era el rol de la psicopatología, cuál era el rol de la salud mental, y así sistemáticamente cómo estas cosas podían incidir en la motivación. Y finalmente se nos ocurre este ejercicio por poder despejar, al menos a nivel local, cuál era el comportamiento de nuestros casos. Revisamos 44 casos de homicidios de un alto perfil a nivel nacional o un alto grado de complejidad, pensando en que existieran al menos 3 elementos. Un primer elemento asociado a la mayor cantidad de información en torno al operar delictual al momento de la comisión del delito, de manera de poder establecer claramente elementos asociados al precrimen, elementos asociados al pericrimen y elementos asociados al postcrimen. Mayor cantidad de elementos que pudieran entregarnos información en torno a aspectos de lesionología forense de la víctima, de manera de tener claramente o la mayor claridad de factores asociados a el operar criminal. Y conocer aspectos específicos vinculados a las características victimales. Establecimos algunos criterios de inclusión y exclusión, por supuesto. En ese ejercicio dijimos que, ok, mientras menos antecedentes tengamos en cualquiera de estos 3 aspectos, menos útil nos es el caso.
Y nos insumamos a partir de los casos específicos que habían sido trabajados por nuestro equipo, pero también por otros equipos al interior del Instituto de Criminología, como el Departamento de Imputados o de Evaluación Forense de Imputados. Buscamos los antecedentes en los casos en donde nuestros propios informes de evacuación no hacían referencia a los análisis en términos descriptivos o no tenían la información en términos específicos. Recopilamos sentencias en aquellos casos en que no pudimos conseguir toda la información que necesitábamos y se hizo una primera limpieza y se extrajo solo 36 casos que fueron con los que finalmente se trabajó en términos y cuantitativos. Organizamos dos tipos de variables o tres tipos de variables específicamente. Las primeras tenían que ver con elementos descriptivos propios del delito, tales como el mecanismo causal y el sexo de la víctima. Y escogimos una tercera variable, que era una variable de características muy especiales, porque era una variable que era cualitativa, era una variable que construíamos nosotros en función de el operar delictual. El análisis de los elementos del caso ya explicados previamente, nos invitaba a hacer un pronunciamiento en torno a qué creíamos nosotros de la motivación que estaba detrás del operar. Y establecimos fundamentalmente 4 categorías. Era un delito de ira, o sea, era una muerte, una acción violenta a consecuencia de la rabia, era una acción violenta a consecuencia de un fin sexual, era una muerte a consecuencia de una acción de poder y de control, o eran otras muertes, fundamentalmente porque las otras muertes las definimos como todas aquellas muertes en que nos costaba encontrar la pureza de una motivación, ya sea por elementos personales, ya sea por elementos biológicos en el operar delictual, como la presencia de esquizofrenia, la presencia de una alteración psicótica, la presencia de un comportamiento que presentaba una mayor comorbilidad de otras cosas, de otros fenómenos, fundamentalmente como el abuso parental con resultado de muerte, o lisa y llanamente una muerte que se producía en un contexto de otros delitos. Que pareciera que la respuesta, la motivación, era una motivación que era diversa, y que era diversa, pero que era poco ajustada a estos criterios, en el fondo, que nosotros habíamos establecido. Se levantaron los datos, se codificaron en una planilla inicialmente de características básicas y después fueron extrapolados esos casos a una planilla de características estadísticas, de manera de poder evaluar su comportamiento de manera posterior a la normalización de los datos. En la normalización de los datos, codificación, trabajaron fundamentalmente 2 personas, ambas entrenados en el análisis del comportamiento criminal. La información de 2 planillas hermanas fue vaciada en una tercera planilla que fue normalizada a partir del método de Delphi. En los análisis se implementó distintos niveles. Un primer nivel tuvo que ver con una descripción univariada de toda la información que se recopiló. Un segundo nivel tuvo que ver con un análisis bivariado en torno a variables como el sexo y la motivación. Y una tercera línea de análisis apuntó fundamentalmente a poder evaluar la existencia de asociación entre las variables que se estaban trabajando. Los principales resultados en torno al análisis univariado y mecanismo de muerte tienden a mostrarnos que pareciera que la elección del mecanismo causal de la muerte en nuestros homicidios o en los homicidios de un alto perfil, es muy heterogéneo. Teníamos un tercio de los casos que respondían a una muerte por objeto cortante, teníamos un tercio de los casos que respondían a muerte por objeto contuso, y un tercio de los casos que respondían a objetos a una causa de muerte producto de un cuadro fíctico. Teníamos una variación muy pequeñita que nos invitaba o que incluía muertes por arma de fuego. Cuando pensábamos de alguna manera en las características del sexo de nuestras víctimas, teníamos una proporción que era muy homogénea. Teníamos prácticamente un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Y cuando analizábamos de manera absolutamente univariada la motivación, veíamos que en primer lugar se nos posicionaban todos los delitos de rabia, o algo había en el delito que nos permitía explicar la acción de matar y de dañar a otro en función de variables como la rabia.
en función de variables como el sexo, en segundo lugar, en función de variables como el control y el poder, en una relación que iba de mayor presencia a menor presencia. Y una proporción menor de casos aglutinaba todas aquellas otras motivaciones, psicosis, abuso parental con resultado de muerte, homicidio en contexto de otros delitos violentos. Entonces, quisimos ver cuál era el comportamiento del análisis bivariado. Entonces cruzamos mecanismo de muerte con sexo. Y empezaron a aparecer algunas cosas que eran bastante interesantes. Nos dimos cuenta que con arma cortante teníamos nuevamente una población homogénea. Decimos, otra vez población homogénea. Misma proporción de hombres y de mujeres. En cuadros afícticos nos ocurría una cosa un poco distinta. Las muertes de mujeres eran preferentemente, o sea, existía una mayor presencia de muertes de mujeres que de hombres. En una relación que era desproporcional, era el doble. Y cuando pensábamos en muertes por objeto contuso, nos ocurría precisamente lo inverso. Teníamos una relación de 1:3 con mayor presencia de hombres que de mujeres. Las armas de fuego seguían siendo una incógnita, fundamentalmente porque teníamos un porcentaje muy pequeñito de casos que apuntaban a este tipo de mecanismo causal. Entonces decíamos que ya es homogéneo, pero es muy poquitito, muy bajito. Seguíamos mirando al análisis bivariado y nos encontramos cuando pensábamos, ok, analicemos ahora cuál es la relación de mecanismo de muerte, motivación. Y encontramos que cuando veíamos una muerte que involucraba la presencia de un arma cortante, veíamos también que nos crecía de manera significativa los contenidos de rabia, ira u odio. Cuando teníamos otra vez, o en segundo lugar, una muerte que reflejaba elementos compatibles con un contenido sexual en el ataque, teníamos una menor presencia, pero eran casos constantes. Y lo mismo nos ocurría cuando veíamos una proporción de casos con contenidos de poder control. Progresivamente iba disminuyendo la posibilidad de que apareciera un contenido como este, pero eran algunos constantes. Y otras motivaciones volvía rápidamente a tener fuerza en este ejercicio. Cuando mirábamos o tratábamos de analizar, por otra parte, aquellas muertes que involucraban un contenido fíctico o una causa de muerte por contenido fíctico, veíamos que rápidamente nos subían las motivaciones sexuales. Rápidamente nos subían las motivaciones por control-poder. Teníamos más de la mitad de los casos, en el fondo puntuaban positivo para control-poder y para motivación y asfixia. Pero disminuía la proporción de ira-odio. Y otras motivaciones disminuía aún más. Entonces pareciera que de manera preliminar uno podía establecer algún tipo de asociaciones. Decía, ok, pareciera que sí, efectivamente. Algo pasa con control-poder, algo pasa con mecanismo afíctico, algo pasa con los homicidios sexuales. Cuando veíamos mecanismo contuso, por otra parte, veíamos que rápidamente subían los contenidos de ira, rabia, odio, apareciendo una mayor expresividad en la muerte, y disminuían significativamente los contenidos sexuales hasta ni siquiera aparecer contenidos de control-poder. Y otras motivaciones tomaba realce nuevamente en la expresividad de los elementos. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, ok, este es un comportamiento más o menos general. Es muy importante que tengamos la capacidad de analizarlo en profundidad con pruebas estadísticas que nos permitan saber qué es lo que efectivamente y si lo que nosotros estamos viendo a partir de un análisis uni y bivariado toma fuerza. Y aplicamos la prueba de coeficiente de correlación de Pearson para poder trabajar variables en el fondo que tenían características en el fondo dicotómicas y decía, ok, hay asociación. Lo primero con lo que nos encontramos es que a un 99% de confianza de características bidireccionales con la prueba de Pearson, automáticamente teníamos una relación positiva o negativa con algunos tipos de mecanismo causal, más algunos tipos de motivación, más el sexo de las víctimas. Si disminuíamos un poquito el estándar técnico o el estándar metodológico y decíamos, ok, ya, no seamos tan
exigente. Bajemos un poquito la confianza para poder tener una mayor libertad y para poder ver si efectivamente hay asociación entre otras variables, y nos volvía a aparecer una correlación positiva entre algunas motivaciones. Ambos elementos de significancia estadística, uno más que el otro, pero ambos claramente significantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar y qué es lo que podemos concluir en este ejercicio? La primera gran conclusión es que nuestra muestra es una muestra que es particularmente heterogénea, y que este ejercicio de heterogeneidad es algo que ya se ha descrito previamente en literatura internacional por la ONU, en donde describen a Chile como un país que se comporta atípicamente en la elección del mecanismo causal. Pareciera que es más dishomogéneo que otros países frente a los mecanismos que se ocupan para dar una muerte violenta a otras personas. Si uno lo mira hoy día desde un estándar internacional, es muy fácil reconocer que el principal mecanismo involucrado en la muerte violenta de otra persona son las armas de fuego, sea en un contexto de otros delitos, sea en un contexto de violencia callejera, o sea en un contexto de crisis sociopolítica. El arma de fuego es un arma que es particularmente letal, y que al ser particularmente letal es muy útil, es muy utilizada por los grupos de personas que ejercen violencia. Entonces decíamos, ok, pareciera que nuestra muestra, a pesar de ser una muestra pequeña en volumen de casos y con características muy particulares, igual lograba reflejar algunos elementos que están en sintonía con otras investigaciones. Veíamos en segundo lugar, ok, ¿qué más nos aparece? Por favor, queremos saber. Decimos, mira, tenemos una distribución asimétrica, tenemos una distribución que nos dice que tenemos hombres, pero que también tenemos mujeres, y que no existe una diferencia, al menos en nuestros casos y en nuestra muestra, que sea significativa. Y eso se escapaba un poco al comportamiento mundial del fenómeno, porque nosotros sabemos desde la literatura internacional que ser hombre en mediana edad o joven es un factor de riesgo para morir de manera violenta. Estadísticamente, nosotros vemos, de acuerdo a las últimas revisiones de la ONU y otras revisiones en el fondo por otros países anglosajones, que la relación riesgo de muerte violenta hombre o mujer es de 7:3 o de 7:2, dependiendo de las revisiones. Los hombres tienen un riesgo mucho más alto de morir en una situación violenta. Sin embargo, cuando nosotros vemos la violencia en contextos específicos, vemos que automáticamente cambia el riesgo de género con figura femenina, en donde aparece bruscamente una mayor vulnerabilidad y condición de riesgo en relación a variables de género, siempre que estemos mirando la violencia en contexto íntimo. Entonces, tratamos de explicarnos qué fue lo que ocurrió en nuestro caso, y tuvimos algunas explicaciones. En realidad podíamos ver que nuestra muestra era una muestra que estaba configurada por delitos que tenían características especiales. Las características especiales estaban determinadas porque eran homicidios raros. Y eran homicidios raros que ocurrían en todo Chile. Eran raros porque eran atípicos, eran raros porque involucraban comportamientos criminales de baja frecuencia, eran raros porque el operar se escapaba. Bueno, y ahí surge el tercer gran elemento de hallazgo, que efectivamente las mujeres son una población de alto grado de vulnerabilidad, son más vulnerables que los hombres, y en contextos de violencia íntima o en contextos de violencia expresiva, pareciera que hay ciertas motivaciones que son más atractivas. Entonces nos reflejaba que en nuestra muestra, o al menos a nivel nacional, ser mujer era un factor de riesgo adicional para estar envuelta en un delito de alta complejidad. En atención a variables de género, en atención a variables de motivación, en atención a variables culturales.
Cuando mirábamos solo la motivación y las características de la motivación, nos encontramos con dos o tres grandes líneas de análisis. Lo primero es que los contenidos de rabia, ira, odio, se robaban la película, literalmente. La mayor proporción de casos, en el fondo, giraban en torno a motivaciones de rabia, ira, odio. Nosotros decíamos, ok, ya es un elemento que ha sido estudiado. Sabemos que hay relaciones entre los homicidios de características interpersonales con los homicidios expresivos. Elementos tales como dificultades en el control de impulso, dificultades en la regulación de los circuitos de recompensa o en la inhibición de la violencia, las características específicas a nivel cultural, elementos tales como la forma en que yo manejo las emociones, y esta necesidad que muchas veces ocurre en el contexto de elementos situacionales por dañar a otro o por refrendarle al otro, por responder al otro, son elementos que son propios de la violencia expresiva y de los homicidios expresivos. Bloch, Canter, Salfati, Fetchbach, son personas que de alguna manera se han dedicado a estudiar este tipo de fenómenos y señalan que los homicidios expresivos tienden a tener un componente situacional, tienden a tener vulnerabilidades propias en la persona, pero también hablan de esta respuesta que es impulsiva, que involucra descontrol. Y nosotros veíamos que la mayor proporción de nuestros casos se ajustaba a este criterio. Veíamos también que en un segundo lugar se mantenía cierta presencia de contenidos sexuales, de contenidos de control-poder. Eran menos frecuentes, sin lugar a dudas, pero eran estables. Hablábamos de proporciones en el fondo que iban desde el 30 al 20%, al 10% en relación a las características victimales o elementos específicos vinculados a la situación en que ocurría el delito. Pero un hallazgo mucho más interesante aún era que al menos en 2/3 de los casos, la figura que había agredido a la víctima tenía alguna vinculación clara previamente. ¿Qué significa esto? Que era o había sido su pareja, o era su amigo, o era su vecino, o tenía algún vínculo claro de relación previo, lo que nuevamente nos generaba ruido, y nos generaba ruido en atención a la expresividad. Cuando hay expresividad en un fenómeno delictual, sabemos que una de las hipótesis que se baraja automáticamente también tiene que ver con una relación previa. Sabemos que elementos específicos vinculados a la expresividad, que están asociados a despersonalización, que están asociados a descontrol en el operar, también se sostienen a partir de una relación, de una interacción entre las partes, que no es violencia instrumental. Y veíamos también que las proporciones de los otros delitos o de las otras motivaciones que habíamos incluido de manera aleatoria en la muestra, asociadas a abuso parental con resultado de muerte, asociadas a homicidios con otras características, o en contexto de otros delitos, o homicidio por un cuadro psicótico, también eran... se presentaban en proporciones menores a lo que señalaban las investigaciones externas. Cuando mirábamos este mismo ejercicio, pero ya pensábamos establecer relaciones un poco más estrechas, decíamos, ok, ¿qué nos pasa con el sexo y el arma? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Hay diferencias por género? En realidad no hay diferencias por género, son todas iguales, son todas distintas. Y nos encontramos fundamentalmente con que cuando las muertes eran por arma cortante, no teníamos diferencias significativas en el número de víctimas o en las características del sexo de la víctima. Teníamos más o menos la misma proporción de hombres y de mujeres. En cambio, si nuestra víctima había fallecido a consecuencia de un mecanismo de muerte contuso, sí teníamos diferencias. Y lo mismo nos ocurría con una víctima que había fallecido producto de un mecanismo asfíctico. ¿Qué ocurría? Cuando teníamos un mecanismo contuso de por medio,
teníamos una mayor presencia de hombres, y cuando teníamos una muerte asfíctica, teníamos una mayor presencia de mujeres. Entonces, de manera preliminar, nosotros decíamos, ok, entonces sí, aquí tenemos algo que es distinto. Y cuando hacíamos el mismo ejercicio, cruzando causa de muerte con motivación, de alguna manera tomaban fuerza, en el fondo, los contenidos de ira y odio, pero además aparecían vinculados a un mayor uso de arma cortante o de arma contusa. Era automático, chum. Rabia, expresividad, ira, odio, mecanismo contuso o mecanismo cortante, que sabemos que están descritos en la literatura internacional como un arma oportunista. No necesariamente llegaba con la intención de matarlo. No, el contexto de la disputa generaba un descontrol, y el descontrol generaba a su vez una acción violenta. ¿Qué nos pasa con la motivación, la elección del arma, con otras motivaciones? O sea, ya teníamos claro que cuando hablábamos de martillo, hacha, cuchillo, palo, bastón o piedra, había rabia. Pero cuando hablábamos de un estrangulamiento manual, cuando hablábamos de una agresión sexual, ¿hablábamos de lo mismo? Si teníamos una víctima desnuda, ¿pensábamos en lo mismo? ¿Y qué ocurrió? Pareciera que en el caso de las agresiones sexuales, la hipótesis que se construye es que el fin último es la agresión sexual, o la dominación sexual, o el acto sexual, o la gratificación sexual. Por lo tanto, ¿cuán útil era dañar a la víctima con el cuchillo en ese ejercicio? ¿Será que el cuchillo tiene un fin instrumental y no un fin expresivo? Y rápidamente se nos explicaba. Bueno, quizá el cuchillo, en el caso de observarse como un elemento asociado a una muerte con contenido sexual, no tenía el fin mismo o no estaba orientado a matarla, sino que estaba orientado a favorecer un acto de control, o favorecer un acto de dominación, o favorecer el control específico como estrategia para poder abordar a la víctima. ¿Y qué pasaba con los contenidos en el fondo de poder o los contenidos sexuales? Pareciera que estaban más vinculados, lisa y llanamente, a las muertes por asfixia. Había algo ahí que no podíamos dejar de ver. ¿Qué es lo que se concluye a partir del levantamiento de la información, a partir de la codificación de la información, a partir del análisis y discusión de la información? Bueno, inicialmente que hay una alta asociación entre contenidos de control-poder, una víctima de sexo femenino y el uso del mecanismo asfíctico. Cuando empezamos a revisar la literatura, vemos que ese hallazgo es un hallazgo que es muy concreto y que además pareciera que tiene un soporte teórico en algunos autores orientados a explicar el homicidio, pero fundamentalmente el homicidio íntimo, que desde una concepción de género que lo que hace es establecer que la violencia de género muchas veces se sostiene en una necesidad de figuras masculinas por controlar. Se sostiene en una necesidad por manifestar el poder. Y el acto mismo del asfíctico pareciera que se ajustaba. Encajaba con un elemento teórico. Entonces ya no solo era que la asfixia en sí misma respondía a una acción de poder, sino que la violencia de género en un contexto íntimo encajaba con la descripción perfecta. Además se observó una alta asociación entre contenidos de control-poder y temáticas sexuales. Y eso es un elemento interesante y que ha sido descrito también por distintos autores. Hay algunos autores en violencia de género o en violencia sexual que señalan que la agresión sexual en sí misma es un acto de poder sobre otro.
Es un acto que involucra controlar o someter a otro. Ya sea desde los teóricos más como sociales o desde los teóricos más policiales, en el fondo en el caso de Meyer, que de alguna manera ellos establecen que el homicidio que involucra contenidos de control-poder en sí lo que busca es completar una necesidad fisiológica orientada a la gratificación personal. Por lo tanto, uno no debiera separar de manera arbitraria poder control con sexual, porque responden al mismo principio basal que tiene que ver con la gratificación sexual mediante un otro. Que en uno se exprese con la genitalidad es una cosa, en el otro se expresa a partir del control, pero el fin último siempre es el mismo, que es el placer. Por lo tanto, no debieran ser leídos de manera exclusiva o no debieran ser presentados de manera separada. Y en un tercer nivel, en el fondo de asociación o de análisis, se concluye que las víctimas hombres tienden a tener más riesgo de morir en un contexto de violencia interpersonal por un mecanismo contuso. Y eso es coincidente con una revisión de Fox y Allen, que es relativamente, no es tan antigua, pero donde se plantea que pareciera que cuando hay un vínculo más estrecho entre dos hombres, un vínculo estrecho en términos sanguíneos o en términos fraternos o en términos sociales, hay una mayor presencia de uso de armas oportunistas con características contusas en la agresión. A raíz de una revisión que hicieron y evaluaron el impacto del género en la elección del arma y de la edad de los agresores, que se sabe que son elementos que están presentes. Bueno, y terminando como limitaciones y futuras líneas de investigación, es importante reconocer que trabajamos con una muestra que era particularmente atípica. Esto quiere decir que teníamos casos que eran muy especiales, con víctimas especiales, en contextos especiales, y desde esa lógica no podíamos no tener resultados especiales. Lo alentador es que a pesar de todos estos elementos propios de las muestras, como una sobrerepresentación femenina, como baja presencia de armas de fuego, como estoy pensando en otra que pueda haber, otros delitos con una proporción de casos muy menor que no nos permitieron hacer análisis. La verdad es que igual encontramos algunos hallazgos que son consecuentes con otras investigaciones internacionales o son consecuentes con elementos teóricos asociados a la investigación de fenómenos criminales. Y eso es muy interesante, porque a pesar de que la muestra sea una muestra pequeña, se ajusta en términos teóricos con otra evidencia internacional. El tamaño muestral fue un limitante, claramente. Si bien tratamos de juntar todo aquello que pudimos salvar, la realidad es que trabajar con poquitos casos nos obliga también o nos condiciona los estadísticos que podemos ocupar para el análisis y la profundidad del análisis también. Entonces son elementos que de alguna manera es importante considerar. Y por otra parte, como futuras líneas de investigación, a mí me parece súper importante plantear que esta es una iniciativa que se enmarca en un contexto de otras nuevas iniciativas vinculadas al estudio de los homicidios a nivel nacional por parte de los organismos encargados de la investigación de este tipo de delitos. Por lo tanto, tenemos un sinnúmero de posibilidades: ampliar muestras, cambiar foco de estudio, ampliar objetivos, dirigir los objetivos hacia elementos específicos del caso, que son elementos que de alguna otra manera nos va a permitir seguir profundizando en torno a las motivaciones que están detrás del operar, pero que también no logramos verlas con la profundidad que nos habría gustado, fundamentalmente con el volumen de casos. Pero son una puerta de entrada para poder seguir desarrollándose en esta línea, de poder seguir concretizando aquello que es tan rico por los funcionarios policiales, que tiene que ver con la experiencia policial, sistematizarlo en iniciativas con estas características, de manera que el conocimiento pueda ser transversal y pueda ser ocupado por todos. Habiendo dicho esto, solo me queda darle las gracias por haberme escuchado. Al inicio de la presentación,
mi email en el caso de que quieran conversar conmigo o poder hacerme alguna pregunta. Muchas gracias por la oportunidad.